que hacer una evaluación y decir qué es lo que más le ha costado trabajo a la Corte lograr, es decir, cuáles son los cuellos de botella más poderosos, aquellos en los cuales por una razón u otra, que sería bueno que nos compartieras aquí, se ha encontrado la Corte con ciertas paredes que a través de autos de seguimiento ha intentado perforar, pero que sin embargo continúan siendo particularmente difíciles. Pues yo lo llamaría como la lucha contra la inercia. Digamos, en Colombia la forma como se hacían políticas públicas y se sigue haciendo políticas públicas no tiene nada que ver con el seguimiento que le ha hecho la Corte. O sea, la política pública se diseña en Colombia desde un escritorio, pensando en la oferta institucional que se tiene para mostrar unos resultados en el corto plazo y salir muy bonito en una foto anual de reformas del Congreso. La sentencia del 325 plantea una modificación de esa visión y hace que sea muy difícil para quien tiene que ejecutar la política pública apropiarse de los instrumentos de seguimiento y de incorporación de conceptos constitucionales a la política. Entonces, por ejemplo, la creación de los indicadores de goce efectivo de derecho que tomó 3 años en construir y que todavía falta por perfeccionar, es un concepto que es tal vez el proceso más interesante dentro de la misma sentencia del 325, pero a pesar de que existen esos indicadores, todavía no han sido incorporados en cada uno de los procesos de reformulación, reajuste y demás que tiene que cumplir el gobierno. Igual sucede con el enfoque diferencial. La Corte, después de pedir durante varios años y autos que el gobierno incorporara el enfoque diferencial, hacen en los autos de enfoque diferencial por lo menos un análisis de qué significa el enfoque diferencial desde el punto de vista del riesgo extraordinario que sufre una mujer cabeza de familia desplazada, un niño, un indígena o un afro o una persona con discapacidad. Sin embargo, ¿cómo traducir ese análisis de enfoque diferencial en que un componente de la política lo incorpore? Se ha traducido en chistes que sabemos que hace el gobierno, como por ejemplo chalecos rosados para proteger la vida, y cosas que no tienen que ver realmente con la incorporación del enfoque diferencial. Entonces creo que lo más difícil de este proceso es que los instrumentos creados conjuntamente con el Ejecutivo en este proceso no son incorporados porque el afán del gobierno es presentar informes a la Corte, no sentarse a procesar lo que implica ese instrumento para efectos de la política pública y cómo apropiárselo, e incluso cómo decirle a la Corte que a pesar de que le ha dado unos instrumentos, considera que ese instrumento no es el adecuado para medir determinada cosa. Entonces ese proceso tal vez es más difícil. Creo que lo otro tiene que ver es con el lenguaje de la Corte. Es muy difícil para quien no es abogado y que no está dentro de los académicos que examinan en la Corte el trabajo de la Corte para la población desplazada misma, apropiarse de las herramientas de protección que le ha dado la Corte. Y eso es un trabajo, digamos, que ha sido causado por la misma longitud de los autos y sentencias que criticó Rodrigo. Yo sé, es producto del afán y de la calidad de trabajo. No escribe largo cuando no tiene tiempo. Y cuando tiene tiempo debe ser mucho más breve, y desafortunadamente la inercia de trabajo de la Corte hace imposible escribir más breve. Se requiere más tiempo para pensar, para escribir breve, para que el lenguaje que utilicemos pueda ser apropiado por cualquiera que tenga que ver con la ejecución de la política o la implementación de la política, ya sea que tenga formación jurídica o no, ya sea que sepa leer o no, ya sea que hable español o bueno. Ese es tal vez uno de los problemas más grandes. Doctor, una pregunta experiencial con un componente ya más, digamos, analítico. Nosotros cuando estábamos escribiendo el libro y haciendo la investigación, pues se dio justamente el cambio de varios magistrados de la Corte Constitucional y la salida del magistrado Cepeda, que venía impulsando como ponente todo el proceso. Y yo creo que no solamente nosotros como investigadores, autores en el libro, sino mucha gente se preguntaba, bueno, ¿qué va a hacer la Corte Constitucional con este fallo? Hemos visto que la ha impulsado con mucha fuerza, pero la pregunta experiencial es, cuando usted llegó a la Corte Constitucional y se encontró con esa envergadura del proceso de seguimiento, ¿qué pensó con el molde que traía, digamos, su práctica jurídica, y cómo vio el caso una vez que lo apreció desde adentro? No, pues, o sea, el caso era monumental. Lo que pasa es que cuando uno lo nombran en este cargo por accidentes de la vida, uno distingue y sabe cuáles son los fallos más importantes de la Corte. O sea, de por sí, desde que uno está nombrado, uno sabe que este fallo es un caso que
cualquier magistrado de la Corte tiene que tener como pilar fundamental del mensaje democrático que una Corte Constitucional está llamada a dar, y que fue una invención que se hizo en el despacho del doctor Cepeda, ¿cierto? Pero fue pues la Corte, digamos, en pleno, ¿cierto? SU, pero digamos, para nosotros fue de un temor reverencial, como te digo, un temor como decir que ojalá no nos quede grande, ojalá no nos quede grande porque somos nuevos, no conocemos mucho el tema, somos 6 personas que estamos llegando nuevas, tanto que las primeras decisiones que se tomaron fue que eso pase a la plenaria. Fíjense ustedes, la nueva Corte, yo lo explico porque yo creo que las Cortes son instituciones, no personas, mejor dicho, eso lo tengo claro en la cabeza, pero la Corte que cambió 6 miembros decidió, precisamente por eso, es que esto es un problema de plenaria, y esto es un problema de plenaria, y simplemente vamos a mandar una comisión, pero quien está detrás de todo esto y a quien se le reporta constantemente es a la plenaria de la Corte Constitucional. Entonces, desde un punto de vista vivencial, ha sido un reto. Ahora, un poco usted le preguntaba a Clara Elena, bueno, cuáles eran los puntos, los cuellos de botella, lo más difícil, lo que uno más complicado ve. Pues el punto más complicado es cómo superar el estado de cosas inconstitucional, ¿sí? Porque que no se nos vuelva pues como los estados de excepción, ¿cierto?, de la Constitución del 86, que eran absolutamente permanentes y siempre estábamos en estado de sitio. Entonces, creo que el gran reto que se va a tener que llegar es a ver con los indicadores efectivos de derecho si se puede ir liberando por pedazos, ¿cierto?, digamos, estados de cosa constitucional, no, que es el debate que se va a tener que dar al interior de la Corte para efectos de ir sobrepasando, y esa inercia de que habla Clara Elena Fajardo, de que él habla en otros términos, no vaya a cobijar una política tan importante donde termine siendo una política burocrática o exclusivamente paternalista, ¿cierto?, que es una de las acusaciones que se le hace, que es que nos ocupamos de los kits de alimentación. Creo que el gran reto para nosotros como miembros de la Corte Constitucional es hacer avanzar en el goce efectivo de derechos, que se ha hecho mucho, pero no se puede desconocer. En materia de salud ha habido avances notables, en materia de educación ha habido avances notables, está más reducido en vivienda, pero como hay estas metodologías que se inventaron tan fabulosas y que nosotros lo único que estamos haciendo es mantenerla, el gran objetivo será ir ajustando e ir viendo en qué momento, que es la reflexión que hay que hacer, se puede ir terminando el estado de cosas inconstitucional, así sea por parcela.